Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a su programa Desde el Desierto. Gracias damos a Dios por su atención. Esperamos ser de bendición para su vida como usted lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso nos revele su gloria y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bienvenido y bendiciones. Hoy hablaremos sobre Jesús y su venida, las 8 acusaciones de Jesús contra los líderes de su pueblo. Estas acusaciones, muy serias por cierto, están escritas para amonestación a los líderes y discípulos de él, Cristo. Cristo no vino a juzgar, sino a salvar. Estas palabras son un pronunciamiento del juicio en contra de la élite judía que era culpable por sus trastornadas prioridades de la condición de un pueblo que no aceptó las enseñanzas o las palabras o la profecía de Jesús, por decir así. Los criterios son los mismos para hoy. El juicio comienza por casa, como dicen, y estos criterios están vigentes hoy porque son principios bíblicos del reino. Estos ayes, a diferencia de las bienaventuranzas, denuncian la falsa religión como absolutamente aborrecible para Dios y digna de severa condenación. En 6 de los 8 ayes, Jesús llamó a los líderes hipócritas. Hipócrita es un actor, una persona que profesa públicamente creencias y opiniones las cuales no cree realmente, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. Esta falla de los fariseos es replicada hoy en el pueblo de Dios. Vean, Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El evangelista Mateo presenta al Señor Jesús como un predicador del evangelio del reino, el anunciador y el mismo rey en algunas ocasiones, recorriendo todas las ciudades y aldeas para proclamar el mensaje de Dios en las sinagogas y aprovechando las ocasiones de mayor concurrencia de gente. Sin embargo, no solo lo hizo en lugares utilizados habitualmente para las reuniones de los judíos, como las sinagogas, sino en cualquier sitio donde las multitudes estaban presentes. Era aprovechado por el Señor para predicar y enseñar su mensaje. Este era parte esencial de su ministerio, de su servicio. Había venido con el propósito revelador más absoluto para manifestar a Dios en toda la dimensión posible para la mente del hombre. Juan capítulo 1, versículo 18. Jesús, el Señor, introduce las acusaciones contra los escribas y fariseos, como hemos visto antes, acompañándolas de ay. Esto es nuevo, en el que expresa un énfasis de dolor sobre aquellos que habían tenido tantas oportunidades para rectificar su conducta, pero que no solo persistían en ella, sino que elevaba a la máxima gravedad procurar la muerte del maestro a causa de sus enseñanzas, y se ponían en evidencia la condición perversa de estos dos grupos, escribas y fariseos. Es el primero de los 8 ayes que va a pronunciar nuestro Señor. Son tanto más impactantes como que expresan juicio en la boca de cualquiera que haya venido a salvar y no a destruir.
a bendecir y no a maldecir. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Los ayes no contienen solo expresión de dolor. Ay, sino juicio. Era una expresión de dolor o ira unida con un ay. Era acompañada también del calificativo de hipócritas que da a los escribas y fariseos a quienes se dirige el ay o los ayes. También el ay era una expresión profética que utilizaron varios profetas cuando llevaban el mensaje de Dios en forma profética. La hipocresía, en el caso de los fariseos, era el pecado más abiertamente manifiesto, pero no el único que Jesús denuncia. En cada ocasión hay alguna forma de maldad que establece la base de la amonestación severa del maestro. Estos ayes se establecen los dos primeros a causa del pecado contra el reino de Dios. Los siguientes, el tercero y el cuarto, a causa de las falsas enseñanzas sobre la ley. Y el quinto y el sexto son causados por la pretensión de alcanzar la santidad por esfuerzos propios. Y el séptimo, por la actitud de los fariseos hacia los profetas, manifestando el espíritu propio de sus padres, quienes mataron a los profetas que Dios había enviado para su propio beneficio. Mateo 23, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay una implicación aquí, que a pesar de que los fariseos eran malos hacedores de la verdad, enseñaban de acuerdo a las expectativas de Dios. Estas enseñanzas ayudarían a la persona a entrar en el reino de los cielos, o por lo menos deberían. Preparaban a la persona para este propósito. La ley de Moisés o las enseñanzas de Moisés encaminarían a sus seguidores a entrar en el tabernáculo de Dios o la morada de Dios. Pero aunque ellos creían que ya habían ganado entrada en el cielo, Jesús dice que sus acciones cerraban las puertas para ellos y para los que les seguían. En sus acciones también se les impedía entrada por causas similares, descalificando a los que ya tal vez tenían una disposición de cumplir con los criterios de Dios, pero fallaban por la contaminación del orgullo. Mateo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos se ofrecían a las viudas para ser sus representantes en el momento del fallecimiento del esposo, de tal manera que podían manejar todas las cuestiones de la herencia y de los bienes del marido muerto. Las viudas, en el contexto histórico del tiempo de Jesús, como ocurría en otros muchos países de Asia, no teniendo hombre o marido que les ayudase y difícilmente poder conseguir uno después de haber sido casada, en los negocios propios del fallecimiento, confiaban todo en manos de alguien o de algún fariseo que consideraban como un hombre piadoso porque hacían largas oraciones y se vestían diferente. Este pecado fue denunciado por Jesús en otros momentos, pero especialmente en el Sermón del Monte. El hipócrita fariseo que administraba los bienes confiados a él como hombre piadoso, se enriquecía con ellos, dejando en algunas ocasiones a las viudas en una miserable condición.
Las largas oraciones de los fariseos eran mero pretexto para aparentar piedad, con lo que cubrían las depredaciones. Algunos historiadores hacen mención de que algunos hacían oraciones 3 veces al día durante 3 horas y las que acompañaban además con un tiempo de meditación. De esta manera se recomendaban a ellos mismos como honestos, desde cuya posición podía cometer con avidez toda suerte de rapiña. El Señor nunca prohibió orar largamente. Él mismo pasó noches enteras en oración, sino la oración hecha para aparentar piedad era lo que él condenaba. La hipocresía está bien determinada, pues con el pretexto de levantar los ojos al cielo en forma piadosa, los fijaban como águilas en las posesiones terrenales para apropiarse de ellas a cualquier precio, sin consideración ni conciencia hacia la infeliz viuda. Las viudas eran una sección de la población muy vulnerable. Ellas no tenían entrada fija, algunas no tenían posesiones, y lo poco que tenían era dado a los fariseos, quienes visitaban a estas y consumían sus provisiones. El problema no es la visita a las viudas, sino más bien la sustracción de sus bienes y su poco interés en su sobrevivencia. Los fariseos realmente no le importaba a nadie, ni siquiera las viudas, sino ellos mismos. Estas viudas estaban más bien para que la ayudasen. Utilizaban las oraciones para ocasión de visita y probar piedad, como interponiendo a Dios para poder tener acceso. Por esta falta de sensatez, Dios prepara mayor condenación por su aprovechamiento. Jesús emite juicio condenatorio contra ellos. Por esto recibiréis mayor condenación, dice el Señor. La condenación de tales sería mayor porque el pecado de codicia unían también la hipocresía. No cabe duda que según habrá diferentes grados de gloria en los cielos, también lo habrá de castigo en el infierno. Quienes siguen al diablo en la mentira, corrupción y engaño no pueden sino tener el mismo fin. Hay hombres que dicen ser de Dios, que con apariencia de piedad, con sus malas enseñanzas, trastornan las posibilidades de una verdadera relación con Dios. Muchos han creado sus propias enseñanzas que no son soportadas por las Escrituras ni en el Antiguo o Nuevo Testamento, mientras otros, ignorando las enseñanzas de Jesús, se han dedicado a seguir los preceptos del antiguo pacto, ignorando que hay un pacto nuevo con mejores promesas. El nuevo pacto invalida el viejo. Tanto nuestras enseñanzas como nuestra conducta deben de estar en sincronía y ser la misma. Hay un viejo adagio que dice: tus acciones no me dejan escuchar lo que dices. Debemos de ayudar a los necesitados y no quitarle lo poco que tienen. En el caso de las viudas, en su dolor confiaban en lo que estaban designados para ayudar, pero estos tomaban ventaja. Dios les juzgará los motivos de las acciones. Dios juzga los motivos de nuestras acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos para traer honor a nosotros mismos o para aumentar nuestro ego, o lo hacemos para traer honor a Cristo? El Señor te bendiga. Shalom.